106.5. El senador José Ignacio Paliza, presidente del Partido Revolucionario Moderno, está con nosotros, el presidente del PRM. ¿Cómo está usted, senador? Muy buenos días, un placer estar aquí con ustedes en la mañana de hoy. Vengo escuchándolo desde Puerto Plata. Qué bueno. ¿Viene directo de Puerto Plata? Qué bueno. Sí, yo vivo en Puerto Plata. Sí. Y entre ustedes y el caballo mayor iba ahí. Sí. ¿Y cómo vino de Puerto Plata con esa carretera tan mala, senador? Es un pedacito. Puerto Plata soy una isla dentro de la propia isla. Las dos carreteras fundamentales que dan acceso a Puerto Plata, que han sido intervenidas, están totalmente paralizadas. Atención, Gonzalo. Las obras, totalmente paralizadas las obras, y hace que Puerto Plata no solamente se coloque a distancia de todo el desarrollo económico del país, pierda competitividad ante otros polos turísticos de la República Dominicana, sino que hace evidentemente difícil y altamente peligroso para quienes transitan y hoy visitan Puerto Plata. No hay dudas de que esas dos vías requieren de una culminación inmediata. Son las últimas vías troncales de República Dominicana que no han sido culminadas. Ya que empezamos por ahí, primero, ¿a qué nivel está esta Navarrete Puerto Plata y la otra que es la carretera? Como usted la dejó hace un año cuando usted fue. La carretera turística. En el mismo punto. Igualito. ¿Qué ahí hemos hecho como 3 programas nosotros. Sí. Totalmente paralizada la carretera Puerto Plata Navarrete. Pero que se alega porque siempre se ha trabajado. Siempre hemos visto equipos ahí trabajando constantemente. La supuesta. La última vez nos hablaron de muchas lluvias. No hay lluvia en Puerto Plata, el país está seco desde hace 6 meses aquí. Las reses se mueren por doquier. ¿Qué agua? 6 meses paralizadas. Inclusive a la terminal Carnival, a la terminal de cruceros que se apostó en Maimón hace 4 años, le prometieron hace 4 años que cuando aperturara esa terminal, los 12 kilómetros que conectan a Maimón con Puerto Plata estarían culminados, y están tal cual usted lo dejó hace un año. Totalmente paralizado. Imagínense ustedes, 700,000 turistas norteamericanos, casi todos, llegan por esa terminal, y su tránsito hacia Puerto Plata es uno que coloca a la República Dominicana en una situación vergonzosa. Así es. Senador, y el tema este del vertedero que se anunció hace un tiempo, un proyecto, pero hay un conflicto ahí. ¿Qué sabe usted de eso? No, el vertedero de Puerto Plata, los recursos para la construcción del vertedero de Puerto Plata están hoy en manos de Puerto Plata, entiéndase, de la alcaldía de Puerto Plata. Se ha originado un conflicto entre la ciudadanía de Puerto Plata con el propio alcalde por la ubicación, por lo de Cofresí, por la ubicación o la propuesta de ubicación del vertedero, que con la intermediación ahora del obispo de Puerto Plata, Monseñor Julio César Corniel Amaro, y de algunas entidades, la apertura del propio alcalde y la presión, ¿verdad? La ciudadanía se está evaluando quitarlo del sitio. Se están encontrando avenidas para solucionarlo, y creo que en los próximos días será anunciado una nueva ubicación del vertedero de Puerto Plata. Bueno, y para dejar a Puerto Plata, el puerto, el que fuimos allá a la actividad inaugural. ¿Cómo van esos trabajos? No, el puerto tampoco se ha intervenido. Luego de que inclusive yo los acompañé a las autoridades en ese primer Picasso, se está aún en el proceso de obtención de permisología, de los estudios correspondientes. Eso es un proyecto que entiendo que va, pero que tardará algún tiempo en evidentemente ejecutarse. Y creo que también nosotros como país, porque es una concesión que se ha dado al sector privado, a inversionistas extranjeros, mexicanos de manera particular, también tenemos que hacer esfuerzos adicionales a los que se anunciaron. Por ejemplo, hay barriadas, hay poblaciones que se han colocado al margen de esa terminal portuaria, que debe el gobierno dominicano darle mejor apoyo y un estímulo para que puedan encontrar una mejor forma de vida y un mejor espacio, porque evidentemente donde están hoy posicionados no son es también difícil y doloroso ver a dominicanos viviendo en esas condiciones. Por todo lo que usted acaba de decir, entonces el presidente Danilo Medina tiene muchas cosas pendientes aún con Puerto Plata. Su agenda tiene... ¿Cuántos años va a durar eso? Porque lo va a inaugurar Danilo. Con Puerto Plata. Danilo que lo va a inaugurar. El Estado dominicano, el gobierno dominicano tiene una deuda pendiente con Puerto Plata hace mucho tiempo. Y son algunos proyectos los que están aún sobre la mesa, muchos proyectos. Le puedo mencionar el Hospital de Sosúa, que es una vieja promesa que se ha dado 3 o 4 Picassos
y también está a la espera de ser debidamente apuntalada. Desde las inundaciones del 2016 hay una cantidad apreciable de puentes en la parte oeste de Puerto Plata total que colapsaron, y hay comunidades virtualmente incomunicadas todavía después de 3 años. Son muchas las cosas que quedan en Puerto Plata por impulsar, está en agenda o debe estar en agenda de los diferentes ministerios que conforman el gobierno. A Danilo le queda mucho por hacer. Que a modo de chiste, la gente recuerda algo que es una realidad, pero la gente lo recuerda ahora con chiste. Qué buen estratega es Danilo Medina. Él lo es. Pero relajan ahora. ¿Por qué? Porque la gente dice, ya me tienen harta con que viene el lobo que acaba de llegar. O sea, ya la gente quiere que se someta y se apruebe o se rechace. ¿Usted tiene alguna información de si van a presentar ese proyecto de reforma constitucional? En realidad no soy parte del gobierno ni de los que impulsan el esfuerzo de reforma. Pues. Soy de los que me opongo a una reforma constitucional. Pero está ahí dentro. Sin embargo, las informaciones que puedo yo poseer, no tengo cuentas de que en el día de hoy será presentado. Por una razón muy sencilla, en el Congreso Nacional no cuentan con los votos para la reforma constitucional, y fuera del Congreso peor aún. Eso es un proyecto que que está siendo impulsado por encima de las lógicas más afortunadas. En realidad, todo en el Congreso Nacional no tienen los votos para lograrlo. La mejor prueba es que en las últimas 5 sesiones la Cámara de Diputados no ha podido sesionar. Creo que en el día de hoy también tendrá una suerte muy difícil, porque al Congreso estar militarizado o virtualmente militarizado, con una presencia importante, porque ha disminuido, debo de ser justo, la presencia de militares, y hemos coincidido por razones diferentes, los leonelistas y los PRMistas, en la necesidad de no sesionar hasta que esa situación, ese estado no cese. Pues no ha podido impulsarse el trabajo en la Cámara de Diputados. Lo que quiero yo indicar es que si la suerte fuera una diferente, si el danilismo o el oficialismo tuviera los votos suficientes para impulsar una reforma, también lo tuvieran para poder sesionar. Evidentemente el danilismo no está interesado en promover su reforma, y cada vez le queda menos tiempo, y la militarización del Congreso es una expresión de esto. Siendo el Congreso el primer poder del Estado y siendo los legisladores, independientemente de que uno esté presidiendo coyunturalmente, porque anualmente ustedes con un presidente nuevo, una nueva directiva, el que ejerce de presidente un igual a los demás, ¿por qué no plantea la oposición en el Congreso que sea desmilitarizado, que se facilite que el Congreso... No, pero lo hemos solicitado de todas las formas posibles, tanto en el marco del Congreso como fuera de él. Nosotros nos hemos expresado en contra de la militarización del Congreso. La mejor muestra ha sido la actitud y la línea que han asumido los diputados del Partido Revolucionario Moderno de no sesionar, de no votar hasta tanto no se produzca un cambio, ¿verdad? La situación en la que vive el Congreso Nacional hoy, de dificultad, de tensión y que nadie entiende. Porque nadie entiende por qué hoy está militarizado. O por qué la presencia tan fuerte de cuerpos castrenses. Buscan intimidar a alguien, por si lo que buscan intimidar a los que nos oponemos a la reforma constitucional no lo lograrán. La explicación que dieron en un momento dado el presidente del Senado y presidente de la Cámara de Diputados, de que tenían informaciones de los organismos de seguridad del Estado, de que iban a tomar el Congreso, entre comillas, y luego el Ministerio de Interior y Policía, que decía: garantizamos el derecho a la protesta, esos grupos, pero también tenemos que preservar vidas y bienes. A esos grupos anarquistas, terroristas, han sido perseguidos, han sido sometidos a la acción de la justicia, porque una tentativa se culpa como el crimen mismo. Esos grupos son conocidos, han sido denunciados, se han presentado o son miembros del propio Partido de la Liberación Dominicana. Porque nadie entiende el porqué del estado en el que se encontró el Congreso Nacional durante semanas. Yo particularmente no lo entiendo y soy senador. Entonces, si había una situación de seguridad nacional, ¿qué pudo haber sido? ¿Dónde están los hombres y mujeres que estaban generando o que estaban estudiando, estructurando un plan para alterar el estado del Congreso y de su institución como tal, de su estructura como tal? Paliza, vayamos al PRM. Dos preguntas en específico. Primero, el proceso interno de ustedes, aunque aparentemente todo va muy normal, y evidentemente ante este desastre que tiene el PLD enfrente, el PRM parece fortalecido de manera interesante, pero
como es un proceso interno. Nos estamos poniendo buenos, sí. Sí, un proceso interno, quiero decir, no es abierto, es interno. El expresidente Mejía frente a Luis Abinader. Está madurando el mango. Ajá, no Wellington hay, Wellington, no hay, o sea, en caso, ustedes prevén, están convencidos de que ahí no va a haber ninguna alteración de ninguna naturaleza, que va a ser un proceso normal. Eso por un lado. Y lo otro es, en el caso específico que se aprobase la transformación de la modificación de la Constitución, ¿cuál sería entonces el papel de ustedes frente a lo que ya es inminente, una transformación, una habilitación del presidente Medina? Ahí mismo voy a atar la de Eury, porque lo que se habla es de que en una posible reforma constitucional no solamente sea para el transitorio de la reelección, sino para la unificación de las elecciones municipales y también para recortar el periodo de la Suprema Corte de Justicia y para modificar la composición del Consejo Nacional de la Magistratura. Y que incluso hay alcaldes de ustedes que aprueban esto. Mira, voy a iniciar por la parte última, la buena amiga Faride, compañera. Pero aquí no es compañera, sí. No se le quita nunca. Vicepresidenta del partido, presidente, ¿verdad? Y además joven como tú, líder joven. Un chima vieja, pero sí. Lo bueno es que se ve al revés. Eso sí es posible. Eso sí es posible. 2 años, pero se ve al revés. Eso sí es posible. 2 años, yo le digo. Se ve al revés. Tú lo llevas, señor, parece tu papá. Ahí está. Mire, comenzando por la parte última, los textos constitucionales, la Constitución de la República Dominicana es un documento perfectible. Hay un sinnúmero de elementos que quizás pudiéramos hacer seminarios, en virtud del cual nosotros... Como eso de unificar las elecciones. Como ciudadano, como senador, como miembro de un partido político, pudiéramos estar en el ánimo de abocarnos a estudiarlo, a explorarlo. Pero lo que está aquí en conversación hoy no es eso. Y nada a nosotros nos va a distraer. Nada ni nadie nos va a distraer. No son esas propuestas ni esas ideas las que convoca o impulsa a aquellos que hoy proponen reforma constitucional. Las elecciones? Lo que hoy proponen reforma constitucional lo hacen con una sola intención: que un grupo permanezca en el poder por la sola lógica de mantenerse en el poder. Luego de 20 años, estando los mismos problemas nacionales ahí, sin un solo haber sido resuelto o atendido debidamente, quieren mantenerse en el poder por sí solos. Y como consecuencia de esa situación, de ese momento histórico, nada ni nadie nos va a distraer. Y el Partido Revolucionario Moderno no será parte de un proceso de reforma cuya intención no hay otra, la de permanecer o ayudar a que un grupo de poder pueda mantenerse más allá de lo prudente, entonces, de lo oportuno y de lo históricamente correcto. ¿Qué respuesta le da el PRM a lo que plantean los representantes de la municipalidad? Lo que plantea la Liga Municipal Dominicana, lo que está planteando FEDOMO, lo que está planteando FEDODIN, lo que está planteando... ¿Dónde está el PRM aprobando? Ya les he dicho. No conozco, el PRM no ha aprobado eso. El secretario de Asuntos Municipales del PRM no ha estado presente. Nosotros no hemos sido signatarios de esas propuestas. No es así. Ahora vuelvo a repetir. Nada ni nadie nos va a distraer. La propuesta no es esa. La necesidad no es esa. Los que impulsan la reforma constitucional buscan excusas de diferentes índoles, lógicas, algunas bien pensadas, otras con ninguna, porque la intención es convencer a un grupo de gente a que apoyemos una sola idea, porque el propósito es uno solo, es permanecer en el poder. Y bajo esa actitud o bajo esa idea, el Partido Revolucionario Moderno no lograrán distraer al Partido Revolucionario Moderno en ese sentido. Si algún legislador... No lo harán. Pero Paliza no conocemos. En el PLD yo jamás pensé que 12 PLDistas iban a aprobar que Hipólito se religiera. Jamás en mi vida lo iba yo a pensar. Y 12 del PLD, que no es el PRM, es el PLD. No, pero no sucederá. Supongamos que uno, vamos a poner uno, no 10, no 15, uno. De eso así que algunos que dicen que la Constitución no se toca. ¿Pero de qué dónde? Si hay un PRMista, uno solo uno que no se uno, no 15 o 20, uno, ¿qué va a pasar? Mira, camarada. ¿Qué va a pasar, camarada? Dime, a ver. Mire, camarada, no sucederá. En la pasada reforma constitucional, la que posibilitó la reelección del año 2016, algunos vaticinaban que 12, 14 diputados del Partido Revolucionario Moderno,
justo en nacimiento. José me decía aquí que todos. Iban a votar solamente por la reforma constitucional. No, no, porque cuando un diputado o un legislador o un grupo de legisladores de un partido opuesto apoya una intención como esa, aun cuando no se necesiten los votos, se legitima un proceso que puede estar dañado. Por tanto, la importancia no solamente es numérica, es de legitimar procesos. En aquel momento se decía que 12 o 14 diputados del PRM votarían por la reforma constitucional. ¿Y cuántos votaron 2. ¿Y qué pasó? Y esos dos diputados, uno de Samaná y otro de la provincia de Don Melton Pineda Barahona, ahora va a ser un poquito más. Impulsaron y votaron por la reforma, se presentaron como candidatos por otros partidos y perdieron. Porque la sociedad... esta sociedad los mide, esta sociedad nos da seguimiento a cada uno de nosotros. Y aun cuando la gente crea que la sociedad dominicana es una diferente, aquí hay un pueblo de gente, hombres y mujeres honorables, que cada día se despiertan con la idea y la ilusión de vivir un país diferente y quiere que sus representantes también lo sean. Bien, bueno, esperemos a ver. Entonces ustedes no votarían absolutamente por nada, por ninguno de estos puntos, porque por ejemplo 3 puntos. Lo que le he dicho a ustedes es que nosotros no seremos parte de un proceso de reforma constitucional que no tiene ninguna otra intención que esa. Pero 3 puntos, ¿no? Hay 3 puntos. Ok, no estamos de acuerdo con la habilitación de Danilo Medina. No votamos y rechazamos eso. Estamos de acuerdo con que el procurador no forme parte del Consejo Nacional de la Magistratura. Votamos por eso. Estamos de acuerdo con la unificación de las elecciones para los municipios. Quienes impulsan hoy. Votamos por eso y rechazamos. Quienes impulsan hoy el proyecto de reforma constitucional no tienen ningún interés de que ninguna de esos elementos que usted menciona se reformen. Exacto. Su único interés es permanecer en el poder. Con la intención de permanecer en el poder. Es más, sin planes, sin proyectos, sin ilusiones ya. Por tanto, nosotros no seremos parte de ningún esfuerzo, ni nos van a distraer que no tenga o no esté fundamentado en las cosas en las que realmente creemos. Y la reforma constitucional para propiciar o impulsar una reelección presidencial no contará con el apoyo del Partido Revolucionario Moderno. Usted como presidente se ha mantenido equidistante de la competencia interna, se va a mantener, aunque usted sabe que usted es un hombre de Luis. No, de Luis. Nosotros tenemos tanto quienes habla. Sí, claro. El presidente no, tú eres de Luis, Carolina, que Hipólito. Tanto quienes habla como la compañera Carolina Mejía, al margen de nuestras pasiones y de nuestras... Están equidistantes. Tenemos un respeto muy fiel por el rol que estamos hoy desempeñando y por el compromiso que asumimos. Y por tanto, en nuestras actitudes y nuestros esfuerzos a lo interno del partido, nos colocamos o intentamos colocarnos al margen de esas realidades individuales para apoyar y abrazar los esfuerzos colectivos. Senador, ¿por qué usted no pidió que no luce pasar ese momento en otras agrupaciones políticas del sistema? Pero nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo para poder mantener, ¿verdad?, el barco caminando hacia una ruta definida con un paso adecuado, sin prisa, pero sin a ustedes reservaron sin pausa. La candidatura para que pudiera cumplir con su tarea como presidente del partido, ¿no es así? Para que no se tenga que distraer en una campaña interna. No fue por lo de Giné, por no darle oportunidad a ella de presentarse a una competencia interna. No, en el Partido Revolucionario Moderno nosotros hicimos unas reservas tan amplias como posible, porque nosotros lo que queremos es la construcción de una gran coalición, de un gran paraguas que permita cobijar a todo aquel que desee un cambio en República Dominicana, y para eso tenemos que ser lo más amplio posible. Inclusive el propio escaño, el propio espacio que yo hoy ostento, si es necesario colocarlo sobre la mesa, al margen, claro, de que no toma una decisión si correr o no, pero si tendría que colocarlo sobre la mesa para posibilitar la alianza con otras agrupaciones políticas, estaría en la mejor disposición de cederlo, porque por encima de José Paliza, de cualquiera de los candidatos presentes y futuros que se pudieran presentar, nosotros tenemos un compromiso muy fiel y una necesidad nacional de propiciar un cambio en República Dominicana en el 2020, y eso requiere de una visión diferente de los actores en cada una de las demarcaciones políticas del país, y mucho más de aquellos que ostentamos posiciones de dirección, que tenemos la obligación de dar
dar y presentar ejemplos, y por tanto nosotros estamos en esa actitud, pero no hay la reserva, particularmente de Puerto Plata y de muchas otras demarcaciones políticas del país, no tienen nombre específico. Nada que ver con Ginette, no, para que ella no tuviera la oportunidad de doña competir. Ginette y yo solamente tenemos una relación siempre de mucho respeto, de familiaridad y de amistad. Entre nosotros no existen esas diferencias que pudieran, ¿verdad?, generar un momento como el que usted está expresando. Senador, a partir de la Orden Departamental de Educación, hemos visto dos grupos enfrentados. Un grupo que dice, es cierto, hace falta una política de equidad de género en el sistema educativo. Y otro grupo que dice, es que no es equidad de género que buscan, es establecer la ideología de género, promover la homosexualidad y demás. ¿Usted con cuál grupo se identifica? ¿Cuál es su opinión? Yo creo que en esa discusión hace falta interlocutores, porque entiendo que los grupos que hoy conversan no se están escuchando uno con otro, porque no necesariamente se estén enfrentando en sus argumentos. Yo mismo no estoy a favor de la ideología de género, pero sí entiendo que en las escuelas en la República Dominicana debemos de formar como me formaron a mí en mi casa, y me imagino que en la casa de cada uno de ustedes, entendiendo que cada uno de nosotros, hombres y mujeres, tenemos iguales derechos, tenemos, debemos de tener las mismas oportunidades, y debemos vivir en una sociedad que valore esas realidades. Sí. Solamente en países donde el rol de hombres y mujeres está colocado de formas iguales, ha tenido un desarrollo en diferentes ámbitos mayores que otros. Correcto. Y los países como los del Medio Oriente, que eran grandes potencias económicas en la antigüedad, una de las razones por el cual se han detenido en su avance en el tiempo, aun cuando son portadores de gran riqueza, sobre todo de riqueza mineral, ha sido porque el rol de la mujer se ha mantenido desde un espíritu secundario y no ha mantenido un rol igual, ¿verdad?, que el hombre. Y yo lo que creo que entre ambos grupos lo que ha existido es una falta de comunicación y de interlocutores válidos que puedan hacer que se escuchen, porque al fin y al cabo todos queremos un país mejor, todos queremos un país de formas diferentes a las que hemos vivido hasta el día de hoy. Sí, José Ignacio, la Asamblea Nacional de Delegados que aprobó, ya el PRM adecuó sus estatutos con estas decisiones a lo que establece la ley electoral, donde debe ir un discurso precioso. El PRM está en un proceso de reforma estatutaria que habrá de culminar en una próxima asamblea que convocaremos en las próximas semanas. La intención nuestra es aprovechar las obligaciones que la nueva ley nos da con los proyectos que desde el inicio de esta gestión de dirección partidaria hace un año venía impulsando, de tener estatutos nuevos, modernos, ágiles, adaptados a las realidades que vive la República Dominicana y el mundo, y que pueda ser un instrumento que puedan impulsar hacia el futuro al Partido Revolucionario Moderno. Lo que hicimos este pasado domingo fue mantener esa ruta crítica, al tiempo que aprobamos algunos elementos que sí requerían de una atención, digamos, de mayor prontitud, pero el PRM tendrá nuevos estatutos totalmente renovados desde su primer articulado hasta el último en las próximas semanas. Bueno, pues muchas gracias al senador José Ignacio Paliza. Brillante. Y ya estaremos en contacto permanente con él. No, que yo quería saber qué fue lo que pasó con los policías que tienen una carrera allá en el Congreso. ¿Cómo una carrera? A mí no me da carrera. No, yo vi ahí. Los chiquitos somos peligrosos. Los chiquitos somos peligrosos. No, explícalo. Yo aprendí desde chiquito con mi papá que si yo frente a cualquier contrario en un momento determinado no lo alcanzaba, yo me le redaba entre los pies, pero de que lo tumbo, lo tumbo. Claro. Yo no tengo esas dificultades, pero en el Congreso Nacional viví un momento desagradable, y creo que lo vivieron muchos otros. Claro. Cuando usted estaba imposibilitado sin ninguna razón de poder accesar a su lugar de trabajo. Ahora, Paliza, y frente a esa realidad, si se produce otra vez, estaremos ahí junto a cualquier otro ciudadano de buen nombre que quiera impedir un Estado. Yo vi el video y me encantó cuando el policía te está parando y dije, hermano, yo trabajo aquí, déjenme ir a trabajar, por favor. Claro. Y el guardia por allá dijo, déjalo pasar. Una más importante. Llegó la prensa. Una más importante. Llegar Franklin Guerrero, llegar otros periodistas. No, pero tú dijiste, yo quiero ir a trabajar. Se generó una situación en donde vieron que era mejor el acceso que generar una situación. Más adelante, una cuadra más adelante, otro retén me detuvo igual. ¿También? Sí. Pero te dejaron Paliza, un periodista por abajo. Claro. Un periodista internacional, de un medio internacional,
me estaba llamando y preguntándome que si es verdad que el retiro del cerco, la primera vez del Congreso Nacional, se debió a que una comisión de la OEA venía para acá a verificar eso. No tengo conocimiento. Ahora sí, el Partido Revolucionario Moderno, le anunciamos que en los próximos días estaremos también visitando las entidades internacionales, organismos internacionales, tanto en República Dominicana como en Washington, como en otras localidades del mundo, para hacer y socializar la realidad que hoy vive República Dominicana y que se viene dando de una forma sistemática y claro, y cada vez más profundizándose una realidad que quizás no percibimos todos los dominicanos de igual manera porque estamos sumergidos o vivimos en el problema. Pero aquí hay intervenciones telefónicas a miembros de la oposición, conocidas y públicas. Desde la Procuraduría General. Aquí en República Dominicana hay intimidación a jueces. En República Dominicana hoy hay militarización del propio Congreso Nacional. Sí. En Estados Unidos, en República Dominicana hoy hay, otra eso es una deriva autoritaria, usted diría, está derivando. Desde el punto de vista, inclusive como dominicanos, no es bueno proyectar, pero en República Dominicana hoy vivimos en situaciones de dificultad que es evidente que tenemos que colocar en el contexto de los organismos a los que somos parte del rumbo que va tomando nuestro país. Bueno. ¿Por qué no llaman a esos organismos para verificar la muerte de los norteamericanos aquí, que es un problema que tenemos de descrédito del país? Mire, ese es uno de los temas que nosotros particularmente, inclusive como partido, no queremos sino colaborar y contribuir en la medida de nuestras posibilidades para que la realidad nacional en torno a este tema pueda hacerse justicia con República Dominicana. Vivimos del turismo y no es ese un eslabón en el que nosotros quisiéramos bajo ninguna circunstancia perjudicar. Del momento difícil que ha vivido el país en relación a este tema, nosotros como país debemos de aprender algunos elementos que han salido a flor de piel. La necesidad de tener protocolos que nos permitan a nosotros atender crisis, que hasta el momento parecería que frente a esa crisis la atención no fue la más ágil, la más oportuna que nosotros debimos de requerir, así como también la necesidad de poder ejercer e impulsar otros esfuerzos naturales que se pudieran darse en momentos como estos que puedan surgir. Ahora, esa campaña que surgió con República Dominicana es una curiosa que también tenemos nosotros como dominicanos que identificar la fuente de donde surgieron, como un mecanismo también de poder prever en el futuro otras acciones similares que pudieran colocarnos en una situación de dificultad. Bueno, pues muchas gracias a José Ignacio Paliza, presidente del PRM, senador de la provincia de Puerto Plata, que esta tarde estará como siempre. Como siempre en su Senado, como esperando siempre, que llegue. Por fin. Muchachos, no sé. ¡Cambio fuera!